Muy buenas noches o muy buenas tardes, mejor para todos nuestros seguidores. En la presente oportunidad les mostraremos cómo resolver un ejercicio de trigonometría básico, paso a paso y utilizando GeoGebra, que fue el software con el cual construimos la gráfica que les vamos a mostrar a continuación. Abrimos una imagen, aquí tenemos una captura de pantalla del software GeoGebra. Aquí tenemos la gráfica que queremos resolver porque hay varios parámetros involucrados en la misma y nos piden determinar el valor del ángulo beta. Según esta gráfica tenemos que la distancia entre F y G es de 54,7, la distancia entre E y G es de 18,7, la distancia entre F y H es de 3,4 y el ángulo que hay aquí es de 89,7 grados. Nos piden determinar el valor de beta, es el ángulo que está aquí, es la única incógnita del problema. Entonces lo primero que vamos a percatarnos es que el punto D, según la gráfica, vendría a ser el centro de la circunferencia. Por ende, la distancia que hay entre D y E es la misma distancia que hay entre D y F, y asimismo es la misma distancia que hay entre D y H. ¿Cómo sé yo eso? Por una razón muy sencilla. Cual, Cualquier segmento de recta que comience en un punto de la frontera de la circunferencia y pase por el centro, es decir, que una el centro con un punto de la frontera, esa semirrecta es un radio de la misma. Por eso, si ustedes miran DF, estamos uniendo un punto de la frontera con el punto del centro, entonces DF sería un radio, lo mismo para DE sería otro radio, y como les había dicho antes, DH vendría a ser otro radio. Ya por ejemplo, HF no sería un radio, eso sería una cuerda, no sabemos cuánto mide. Lo mismo que FG, tampoco sería un radio, sino que sería una cuerda. Lo mismo que EG, sería una cuerda. ¿Cómo hallamos los parámetros? Muy simple. Primero, nos vamos a enfocar en el triángulo de arriba. En el triángulo de arriba. Tenemos o conocemos dos lados y un ángulo. Vamos a determinar el valor del tercer lado, que sería el lado EF. Nos damos cuenta, según lo que ya les acabo de explicar, que la distancia que hay entre D y F es la misma distancia que hay entre D y H, y esa distancia es el radio. Ahora decimos que EF, o sea, la semirrecta que va de E y termina en F, vendría a ser el diámetro de la circunferencia. Y el diámetro de la circunferencia, por definición, es dos veces el radio. Aplicamos entonces el teorema del coseno y por ende el cuadrado de la longitud comprendido entre E y F sería igual al cuadrado de la longitud comprendida entre E y G más el cuadrado de la longitud comprendida entre F y G menos dos veces la longitud comprendida entre E y G, que multiplica a la longitud comprendida entre F y G por el coseno del ángulo entre ellos dos, que vendría a ser 89,7 grados. Haciendo las cuentas, esto sería 18,7, que es esta distancia de acá, al cuadrado, más 54,7, que es esta cuerda de acá, menos dos veces que multiplica a 18,7, luego a 54,7 por el coseno de 89,7 grados. Si hacemos esto en una calculadora, nos daría aproximadamente igual a 3.331,06 unidades. Pero como nos interesa saber es el valor de la distancia EF, entonces hemos calculado el cuadrado de la distancia. La distancia vendría a ser aproximadamente la raíz cuadrada de 3.331,06. Esto sería aproximadamente 57,72. Y como habíamos dicho que la distancia EF es dos veces el radio, tenemos que dos veces el radio es aproximadamente igual
a 57,72, recordando que 57,72 es la distancia EF. Si ahí despejamos R, nos daría que R es aproximadamente igual a 28,85 unidades. ¿Qué hicimos? Dividimos 57,72 entre 2 para despejar el valor de R. Entonces ya tenemos el valor de R. R es la distancia que hay entre D y H, y la distancia que hay entre D y F, y la distancia que hay entre D y E. Entonces nos vamos a enfocar ahora en el triángulo de abajo, al cual también vamos a aplicar el teorema del coseno. Entonces decimos que el cuadrado de la distancia df al cuadrado es igual al cuadrado de la distancia que hay entre D y H más el cuadrado de la distancia que hay entre F y H menos 2 veces la distancia que hay entre D y H, que multiplica a la distancia entre F y H por el coseno de beta. Beta es el ángulo desconocido. Esto es equivalente a decir R al cuadrado, porque la distancia de F al cuadrado sería R al cuadrado, es decir, el radio de la circunferencia. Eso es igual al cuadrado de la distancia de H, y DH habíamos dicho que mide R mayúscula, entonces R sería R al cuadrado, porque estamos hablando del cuadrado de esa distancia, más el cuadrado de FH, que sería el cuadrado de 34, menos 2 veces que multiplica R es la distancia que hay entre D y H, por 34, que es la distancia entre F y H, por el coseno de beta, que es este que está aquí, que no lo conocemos. Si hacemos cuentas, este R2 y este R2 se pueden cancelar. Eso significa esto: R2 menos R2 igual al resto. R2 menos R2 es 0, y al otro lado nos queda 34 al cuadrado menos 2 por R por 34 por coseno de beta. Si de aquí despejamos, el 34 al cuadrado pasa con signo contrario al lado izquierdo. Entonces nos queda menos 34 al cuadrado igual a menos 2 por R por 34 por coseno de beta. Entonces ese menos 1 que tenemos aquí antecediendo al menos 34 al cuadrado y luego antecediendo al menos 2, lo podemos cancelar y nos va a quedar que 34 al cuadrado es igual a 2 por R por 34 por el coseno de beta. Si dividimos por 34 a ambos lados, nos queda que 34 es igual a 2 por R por coseno de beta. Y si dividimos por el 2 que está aquí, nos queda que 34 entre 2 es 17, y que ese 17 es igual a R por coseno de teta. Pues dividimos por 2 a ambos lados. Nos queda entonces que si dividimos entre R, vamos a obtener el coseno de beta, y utilizando una calculadora en grados, tenemos que el coseno de beta es aproximadamente igual a 17 dividido entre 28,85, porque R es aproximadamente 28,85. Entonces despejamos el valor de beta utilizando la calculadora científica, y tenemos que beta es aproximadamente igual a 53,9 grados. Y esa sería la respuesta. Este ejercicio también se puede resolver de otra manera, utilizando, por ejemplo, el teorema de los senos, o utilizando geometría analítica para hallar la ecuación de la circunferencia y de las rectas involucradas en el proceso, pero es más engorroso, por eso hemos preferido hacerlo así. Otra forma de hacerlo sería realizando un dibujo fidedigno a la realidad y utilizando, por ejemplo, una regla digital, tomar medidas de ángulos y medidas de longitudes, pero eso ya es más cartográfico, menos trigonométrico, aunque la trigonometría se aplica a la cartografía. Entonces, bueno, sin más, les deseo un feliz resto de tarde, les deseo muchos éxitos, y ya será con nosotros hasta una nueva oportunidad entonces.